que cada vez que yo me juntaba a tomar un café habría un espacio de conversación que antes no existía. Yo me pregunto cuántas oportunidades nosotros nos cerramos por los juicios que tenemos. Cuando tú decides emprender y cuando tú decides comenzar un proyecto, todo lo que pase con tu proyecto depende de la capacidad de acción tuya. Si no hay acción, no hay resultados. Lo único que genera resultados en la vida es la capacidad de acción que tenemos. ¿Cómo es que llega una pyme a decir necesito contratar un gerente externo? Digamos, alguien que hoy no está en mi equipo, pero que sé que lo necesito. El liderazgo no depende de un cargo. El liderazgo es como un apodo. O sea, el cargo es como un apodo. Hoy en día eres gerente, mañana no lo eres. Entonces, al final, el liderazgo depende de la calidad de nuestras conversaciones. Y al final, la gente lo que quiere es humanizar esa relación. Y con la inteligencia artificial bien entrenada, sí lo puedes hacer. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Orden Espontáneo, el podcast de Capacitarse y Creighton School of Management. En esta oportunidad vamos a conversar con Alexandro Bravo, que nos va a comentar acerca de su trayectoria profesional, cómo es trabajar con un segmento siempre desafiante, como son las pymes en América Latina. Y bueno, vamos a también intentar bucear por distintos aspectos de lo que es la generación de negocios de pequeña a gran escala. Así que bueno, Alexandro, bienvenido. Un placer tenerte aquí. En este caso, siendo yo tu host, que siempre ha sido al revés. Claro. Así que bueno, contanos a todos los que vayan a escuchar este episodio, ¿quién es Alexandro Ujú. Bravo Bonino? Sí. Bueno, Fernando, gracias por la invitación. Efectivamente, hoy me toca estar desde la otra vereda. Sí, la pregunta más difícil es la que me acabas de hacer, porque a veces uno nunca está como preparado para preguntar, para responder eso. Yo soy chileno, llevo ya casi 20 años viviendo en Santa Cruz, Bolivia. Estoy casado con una mujer maravillosa que me acompaña en todos mis desafíos, pero también en mis tonteras, que decido emprender. Tengo 3 hijos, y hace bastantes años que tomé una decisión que para mí fue importante, ¿no? Yo cuando me vine a Bolivia me vine como director de una escuela de negocios. Estuve 6 años ocupando ese cargo, fue una tremenda experiencia. Transformamos una escuela de negocio nueva en una de las mejores de Bolivia, eh, eh, con una mirada muy internacional, con profesores que venían de afuera, con alianzas con Babson College, con la Universidad del Desarrollo, con un método de enseñanza muy, muy práctico. Después estuve casi 2 años como prorector de una universidad, y ahí hubo un primer como quiebre donde sentía que necesitaba reinventarme y también necesitaba exponerme en otras industrias, y ahí tuve un paso fugaz y rápido por Harley Davidson como gerente general. La verdad que no tuve mucha conexión en ese mundo, las motos no son lo mío, la marca es fantástica, la cultura es fantástica, pero las motos no va con mi estilo de vida. Y ahí me invitaron a hacerme cargo de la gerencia de marketing nacional de Toyota Bolivia. Eh, y paralelamente propuse crear la gerencia nacional de gestión. Y bueno, tuve simultáneamente esas dos gerencias. Fue una tremenda experiencia de una de las marcas más importantes acá en Bolivia, en el mundo obviamente, pero acá en Bolivia en términos de venta. Luego de 2 años me fui a dirigir un proyecto que se llama Playa Turquesa, que está acá en Santa Cruz, donde se construyó la segunda laguna más grande del mundo. Son casi 12, 13 hectáreas de aguas cristalinas, con una tecnología chilena que permite construir grandes cuerpos de agua de tamaños ilimitados. La primera está en Dubái, que creo que son 40 hectáreas, si no mal recuerdo. Eh, y siempre con el estilo y con esto de lo que nos enseñan en el colegio y en la universidad, ¿no? Tener un trabajo, cumplir 8 horas, tener vacaciones, tener 12, 13 o 14 sueldos, etcétera. Pero a mí me empezó a pasar de que yo me perdía como la inspiración, perdía las ganas.
Y eso uno lo siente generalmente el sábado y el domingo. ¿Por qué el sábado y el domingo? Porque el sábado al mediodía dejas de trabajar. Entonces, como dice la frase, es viernes y el cuerpo lo sabe. Llegaba el sábado y uno estaba contento, pero el domingo 7 8 de la noche y uno ya se ponía medio pesado, medio de mal humor porque había que ir a trabajar. Entonces ahí te das cuenta que es como que no disfrutas lo que haces. Eh, y ahí empecé a evaluar, luego de una tremenda relación de amistad que construí con Miguel Galeano, que es actualmente mi socio, que él es argentino, y él me decía, Alexandro, llevas años trabajando con emprendedores. Sabes lo que significa emprender. ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no haces algo que a ti te apasione? Y yo en mi cabeza, en mi estructura mental era, no, yo tenía que tener un trabajo estable, sueldo, vacaciones, etcétera. Me empezó a dar vuelta, me empezó a dar vuelta, me dijo, hagamos algo juntos. Ok, al final formamos lo que hoy en día es Arthur and Bernard, somos el primer management center en Latinoamérica, una organización que tiene tres ejes. Por una parte, lo que es consultoría, trabajamos con grandes empresas en tres temas principalmente, lo que es diseño e implementación de planes estratégicos, tenemos una metodología propia, diseñada, aprobada. El segundo eje es todo lo que es diseño e implementación de estrategias de innovación. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con temas financieros. Eso para nosotros lo abordamos con grandes empresas como consultoría. El segundo brazo tiene que ver con el tema de las asesorías. Y las asesorías apuntan solo a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí tenemos dos servicios. Uno se llama gerente externo y el otro se llama director externo. Son servicios donde en el caso de gerente externo lo que hacemos es acompañar a las pymes en sus desafíos de profesionalizar la gestión, crecimiento y perdurabilidad. Y el segundo servicio que se llama director externo, lo que hacemos es crear directorios o comités de dirección dentro de las pymes, algo que no es habitual, entendiendo a las pymes como eh, empresas que fueron fundadas por un X persona y que esa persona, que hizo un muy buen trabajo para fundarla, que por ahí puede tener formación, pero es más bien empírica, es también el gerente general. eh, y siempre suelen haber miembros de la familia dentro de la empresa. Mucho foco en lo operativo y urgente, poco foco en lo estratégico e importante, que es lo que te hace crecer, que es lo que te hace profesionalizar la gestión, crecimiento y perdurabilidad. Mucho micromanagement, mucha rotación, mucho apagar incendios, y así las pymes no crecen. Y la tercera, el tercer eje, consultoría, asesoría, y el último tiene que ver con todo lo que es capacitación y educación ejecutiva. ¿Sí? En temas principalmente nos contratan muchos temas de habilidades blandas, eh, que eso es transversal, independiente del cargo que tengas o la función que cumplas en la empresa, todos necesitan desarrollar habilidades soft. Y lo otro, temas relacionados a ventas, desde la parte más dura hasta obviamente las habilidades blandas. Y con Arthur and Bernard estamos hace ya 9 años. Ha sido una tremenda experiencia, una tremenda experiencia de pandemia, también de reinventarse. Eh, Paralelamente a ello, hace 2 meses fundamos con otro socio lo que hoy en día se llama Loopster Lab, y lo que tradicionalmente ustedes conocen como una agencia de marketing digital. Bueno, nuestro modelo es totalmente disruptivo. En realidad somos un laboratorio donde potenciamos y aceleramos el marketing digital. Actualmente ya tenemos página web, redes sociales, o sea, compramos el dominio, tenemos ya las páginas, pero no hemos subido nada, no hemos subido ningún tipo de material, no hemos generado contenido porque estamos en una etapa de validar todo nuestro modelo de negocio y todo el proceso que implica asegurar que nosotros podamos realmente potenciar y acelerar el marketing digital de las pymes principalmente, no con grandes empresas, nuestros segmentos son pequeñas y medianas, entendiendo que eso se logra en la medida que desarrollas toda una estrategia relacionada a branding, comunicación, y una vez tienes consolidado eso, que es mucho más complejo que estas simples palabras, ya viene toda la parte de tracción, aceleración y crecimiento, y generación de leads y demás. Así que estamos con ese hermoso proyecto. Yo lo tenía hace tiempo, pero estaba buscando ese socio que pueda encajar un poco y que se genere esta complementación que hoy en día es tan, ¿cómo se llama?, importante. Y aparte también trabajo principalmente con emprendedoras mujeres. Yo vengo trabajando el emprendimiento desde muy joven, pero desde el 2017 le he puesto como foco emprendimientos en etapas tempranas,
llevado adelante por mujeres, principalmente con tres tipos de mujeres, aquellas que quieren emprender pero no tienen una idea y se manifiestan muchas veces con el Alexandro, Fernando, dame una idea, quiero emprender pero no sé en qué, dame una idea. Y no funciona así. Las Sí. segundas son aquellas que en realidad ya tienen una idea pero no saben cómo partir, ¿sí? Mm. Entonces, mira, yo tengo una idea, pero ¿cómo parto? ¿Cómo parto? ¿Cómo doy el primer paso? Y las terceras, el tercer grupo son mujeres que tienen un emprendimiento por ahí formal o informal, pero se sienten que están estancadas y no han podido diagnosticar cuál es la razón de ese estancamiento. Eso es lo que hago, en eso se me da la vida, en eso siento pasión. Ahora estoy terminando un libro justamente Sí. para mujeres emprendedoras. Estoy en la etapa de buscar la editorial, una editorial, es mi primer libro, entonces no puedo ser tan codicioso, pero intento buscar una editorial de marca que permita que este libro, más allá que también lo voy a vender en Amazon, pero que este libro permita llegar a todas las librerías de Latinoamérica. Es un libro muy práctico que te lleva por este viaje de estos tres grupos de mujeres con herramientas muy prácticas para que tú mientras los vayas leyendo vayas aplicándolo y vayas apareciendo esa idea, respondiendo el cómo y encontrando aquello que no te permite seguir creciendo. Así que, como digo, siempre la paso muy bien, duermo fantástico y me divierto con lo que hago. Qué bueno. Bueno, bueno, nos llevaste por muchos temas, así que vamos a intentar ir buceando a lo largo de este tiempo. A ver si logramos abarcar un poquito de todo. Pero primero quiero llevarte al inicio, a esa decisión que en algún momento tomaste de mudarte de Chile a Bolivia 20 años atrás. ¿Qué fue lo que te motivó a dejar tu patria, como se dice? Sí, bueno, en aquellos tiempos tenía una Sí. consultora con dos socios. Yo Mm, era el tercer socio, era el más joven, estaba de hecho todavía en la universidad. Mis otros dos socios tenían 7 y 8 años de diferencia. mm, Eh, Uno era muy bueno en finanzas y el otro era el de la planificación. Yo era el más bien el que buscaba las oportunidades, el comercial. Y trabajábamos mucho con la Corporación de Fomento de la Producción en Chile, la mm, Corfo. sí, Corfo tenía muchos recursos para evaluación de proyectos de pre y factibilidad, fondos de asistencia técnica para las pequeñas y medianas empresas. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad de venir a Bolivia a buscar empresarios que quieran invertir en Chile, principalmente en la región de Arica y Parinacota, región que limita con Bolivia y con Perú, y región que tiene incentivo a la inversión por ser zonas extremas, que están en el extremo del país. Entonces agarré una guía telefónica, empezaba a buscar empresas madereras, etcétera, y me agarraba un avión, venía con una agenda ya hecha, yo ya venía con reuniones, me tomaba un taxi y me iba a visitar empresas. Y en ese intertanto conocía la mayoría de los empresarios acá en Bolivia y bueno, uno de ellos me invitó a este desafío de acompañar la escuela de negocios y bueno, a esa edad uno toma ciertas decisiones y es más tolerante al riesgo, digamos. No sé si claro. ahora sería tan tolerante como para irme a la India, a Sudáfrica o a Europa, no lo sé. Claro, tal Va cual. a Sí, depender de dicen mi que esposa. siempre. Ah. Claro. Dicen que igual también, justamente en esa edad, cuando uno está dentro de los 20 digamos, Ujú. sí, digamos, entre los 20 hasta los 35 con un techo máximo, es cuando uno debería tomar más riesgo, de hecho, ¿no? Claro. En todo ámbito en lo que se lo proponga o que se le plantee. Así que bien, bien, bien por Exacto. eso. Y bueno, conociste a tu esposa, hiciste a tu familia en Bolivia. ¿Y qué aprendiste o qué te fue dejando de esa experiencia migrante, ¿no? Y de tener que Ujú, adaptarte a un entorno que si bien, digamos, son países limítrofes, ujú. nunca hablamos de esto, pero digo, no sé de qué zona Santiago sos, si sos perdón, de Santiago, qué zona de Chile sos, si sos de De Santiago o Arica, si sos de Arica, bueno, claro, más al norte, Arica, entonces norte. nada más. Digamos, estabas un poco más cercano a lo que es territorialmente de Bolivia, Ujú. pero de todas maneras son dos países distintos, ¿no? O sea, Distinto. entonces, ¿cómo fue esa adaptación?
de irte a otro entorno también, ¿no? Sí. Mira, yo siempre he sido muy intenso en lo que hago, mucha pasión, mucha adrenalina, mucha Mm. forma en cómo yo me expreso, en cómo comparto experiencias, cuando me toca dar talleres, capacitación, etcétera, me permite mantener a la gente conectada, etcétera. Y yo creo que cuando uno, por las razones que sean de la vida, porque quieres o porque no, decides migrar y decides asentar raíces en otro país, esto de ser extrovertido te ayuda mucho. Pero yo siempre cuento en mis talleres, dependiendo del tema, digamos, quizás el consejo que a mí me hizo ganar más plata y el mejor, yo he recibido muchos consejos valiosos, Fernando, de mentores que me han acompañado en lo que yo me he formado y demás, pero uno de ellos a mí marcó un antes y un después. Eh, Antes de venirme a vivir a Bolivia, mi mentor me dice, apenas llegues a Bolivia y empieces a conocer gente, invítalos a tomar un café. Entonces yo como buen aprendiz, bueno, llegué a Bolivia a un cargo ejecutivo, joven, te invitan a inauguraciones, a lanzamientos, te empiezas a hacer vida social, algo que aquí sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad, es el motor de la economía de Bolivia, genera casi el 35% del Producto Interno Bruto. Es un mundo totalmente distinto al mundo que suelen conocer fuera del país, a lo que llaman Bolivia. Entonces empecé a conocer gente y en la medida que conversábamos y que teníamos cierta afinidad como tenemos nosotros, yo te decía, Fernando, oye, juntémonos a tomar un café. Tú me decías que sí, bueno, acordábamos el día y nos íbamos a tomar un café. Eh, yo siempre pregunto, oye, ¿cuántos cafés ustedes se imaginan que yo me tomaba en la semana? ¿Sí? Y la gente no me cree, yo no suelo contar historias falsas ni nada, pero yo me tomaba 15 cafés a la semana. Oh, Eso lo viví desde lunes a viernes, era un promedio de 3 cafés por día sí, porque yo no solamente me volví adicto al café, siempre me acompaña el café en mis reuniones, en todo lo que hago necesito tener un café, parto el día con un café, pero sí. ¿sabes cuál fue el aprendizaje? A los 4, 5, 6 meses me llama mi mentor, cuando lo escucho le digo gracias. Él emite un ruido como una sonrisa, como un y me corta el teléfono, él es muy especial. ¿Cuál fue el aprendizaje? Que cada vez que yo me juntaba a tomar un café, habría un espacio de conversación que antes no existía. Yo me pregunto cuántas oportunidades nosotros nos cerramos por los juicios que tenemos. Mm. ¿Cuántas oportunidades nos cerramos por no atrevernos a irnos a tomar un café? Cuando yo me tomo un café, que puede ser un té, puede ser agua, no pasa lo mismo con alcohol, pero cada vez que yo me junto a tomar un café y converso, lo que hago es indagar y explorar qué valor hay detrás de la persona con la que estoy ahora y qué valor puedo ser yo para esa persona, pero sin el ánimo de vender, ¿sí? Sí, sí, sí. Para mí, vender es algo muy como te ofrezco esto, ¿sí? De hecho, la venta tradicional funciona así, pero la venta consultiva, la venta de valor hoy día no funciona así. Hoy construimos relaciones. Hoy generamos confianza, que es el primer eje y el más importante a la hora los vendedores le ponen mucho foco al cierre. Y si tú no Así has es. generado confianza, el margen, el indicador de efectividad te disminuye muchísimo. Mm. Entonces yo indago, pregunto, exploro y de pronto me empecé a dar cuenta que empezaba a generar un punto de inflexión de oportunidades. Eh, Después de un buen tiempo, 6 meses, 8 meses, dejé de ese nivel de café desde entonces y hasta en pandemia yo me tomaba 3 cafés a la semana sagrado, por Zoom, Por eso es hábito. sagrado. Claro. Claro, el café a mí me pone en modo oportunidad. Mm. ¿Sí? Pero oportunidad desde el punto de vista es que tenemos que encontrar de hacer algo que nos apasiona a los dos, que encontramos que tenemos una visión compartida, inclusive hasta temas de valores, si un proyecto mucho más grande, pero tiene que ser algo que a ti también te beneficie. Si no, parecería como que aprovechamiento, y eso a mí ya no me suena mucho. Tiene que ser algo en la que a ti te agregue valor, a mí me agregue valor y estemos de acuerdo Mm. a llevar adelante ese desafío. Creo que el café, creo que mi actitud, creo que esto de ser extrovertido, creo que esto de no tener miedo a lo que pueda pasar, de no estar tan pendiente del futuro, ¿sí? Andar en modo automático en el presente, desconectado del pasado. Uno cuando es muy joven, la verdad que trae muy pocas cosas del pasado. Yo tampoco sentí una
como que irme de Chile y volverme no fue triste para mí. Obviamente siempre los padres, a uno le cuesta dejarlo, pero cuando uno es muy joven le duele menos. En la medida que pasa el tiempo y va aprendiendo más cosas, ya tiene hijos, ya le cuesta mucho más y uno se pregunta, ¿cómo pude venirme y dejar a mis papás solos? Claro, mis papás ahora, mi papá murió en pandemia, mi mamá ya está grande, digamos. eh, entonces quizás a uno le cuesta más porque uno se vuelve también más racional. Entonces yo creo que enfrentar los desafíos con actitud, con esperanza, con asombro, sin saber lo que va a pasar, te ayuda mucho a jugártela y a tomar la iniciativa y la decisión de emigrar. Muy bien. Y te quiero llevar también a ese espacio que decías antes de que, bueno, cuando tenías un trabajo, eh, digamos, normal, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, digamos, un trabajo de oficina con un horario, digamos, cumplir un horario de lunes a viernes, etcétera. Y llegaste a ese punto donde el domingo a las 7 de la tarde era un instante medio depresivo, en el sentido, uy, ya tengo que empezar, el fin de semana se hizo Claro. corto, bueno, lo que le pasa a todas las personas que tienen un trabajo de ese tipo, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo fue esa sensación? Porque digo, entiendo que después pasaste al contrario, que es lo que nos pasa a todos los que, digamos, emprendemos o tenemos nuestro horario flexible, ¿sí? O nuestro modo de trabajo flexible, donde quizás el domingo es, o el lunes es el mejor día de la semana, porque quiere decir que todo está volviendo a empezar, es una nueva oportunidad para volver a empezar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sentiste ese cambio, ¿no? De pasar de algo que decías, uy, no, ya viene otra vez el lunes, a quiero que llegue el lunes para empezar, para seguir haciendo. Claro. Yo siento que era otra energía, ¿no? Porque ahí te aparecen otros miedos. Si ya no tienes el sueldo seguro, Claro. a veces uno va a trabajar y va a trabajar y en realidad va a calentar el asiento, no hace nada, ¿sí? Mm. Porque quizás no está el mejor ánimo, quizás está cansado. Cuando tú decides emprender y cuando tú decides comenzar un proyecto, todo lo que pase con tu proyecto depende de la capacidad de acción tuya. Si no hay acción, no hay resultados. Lo único que genera resultados en la vida es la capacidad de acción que tenemos. Entonces, cuando comienza el lunes, eh, eh, comienza también lo que muchos llaman el estrés, comienza también la presión, el sentido de urgencia en realidad, el sentido de urgencia de entender que hay cosas que tienen que pasar y que no van a pasar si es que en realidad tú no decidas que pasen. Entonces pasa mucho también con la actitud que uno le ponga a las cosas que decida hacer. Entonces, si bien el domingo a las 7 cambió de decir, uy, mañana hay que ir a trabajar es lunes, a decir, tengo que ir a juntarme con clientes, tengo que abrir conversaciones, tengo que retomar todo ese capital social que tengo de años acá y que eso cuesta plata. ¿Sí? Los contactos cuestan plata. ¿Cómo rentabilizo ese capital social? Eh, y la sensación cuando se te empiezan a abrir puertas, cuando apareció un primer cliente, obviamente eso te genera un nivel de satisfacción importante porque te das cuenta, a ver, parece que esta rueda empieza a girar lenta, pero empieza a girar. Eh, y a mí lo que me importaba, lo que me interesaba era comenzar a validar ciertas cosas. Este servicio de gerente, de gerente externo y director externo, yo lo empecé a validar con mis clientes. Empecé a corregir muchas cosas que no estaban funcionando. A veces uno iba con un plan, bueno, hoy día en la reunión voy a apuntar a esto, un hilo conductor, y te lo desarmaban porque claro, a ver, qué sé yo, ejemplo, a ver, hablemos de la visión que no la tienen y la que tienen pegada en el papel no sirve para nada porque la verdad que no es la real visión, ¿sí? Hablemos un poco de cómo se imaginan, oye, Alexandro, mira, hay dos vendedores que no vinieron a trabajar, tengo casi $20,000 de cuentas por cobrar, no podemos ver la visión ahora. Entonces como que un imán te succiona y te mete en la rueda del operativo y urgente. Y ahí tú te das cuenta, yo siempre le digo a las pymes, el 90% del tiempo se lo dedicamos al operativo y urgente y dejamos de ver lo estratégico e importante que es lo que te ayuda a crecer y demás. Me están metiendo en una bola que yo no estoy dispuesto, ni por el negocio de ustedes, ni por mí, más por el negocio de ustedes. Porque básicamente lo que a mí me interesa es cómo cambiamos los números en términos de
necesitamos dedicarle más tiempo a lo operativo, a lo estratégico e importante, que es lo que nos va a permitir profesionalizar la gestión del negocio, alcanzar en el prueba y error un crecimiento sostenible, y eso va a ser la consecuencia de lograr la perdurabilidad en el tiempo para que tú, papá, le dejes el negocio a tus hijos y que estos puedan más o menos controlarlo con un negocio automatizado, con un sistema que con dos clic permite ver, bueno, a ver cuál es la rentabilidad del negocio este mes, a ver, veamos los estados financieros. En muchas pymes, ver en los estados financieros significan, ok, lo vemos de aquí a 5 días más, porque no Sí, están listos, no tengo la información disponible. Y tengo un reporte de ventas mensual. Y para mí ventas es datos, el dato mata relatos, ¿sí? exacto. Es números, no es más que eso, entre otras cosas. Eh, entonces, me cambió la forma en cómo me predisponía a hacer las cosas en el día a día con mejor agenda, con mucho más foco. Yo creo que eso fue valioso. Muy bien. Y, siguiendo esa línea, después, bueno, te lanzaste a hacer con tu socio esta consultora, que alguna vez hablamos nosotros el tema del naming, Ujú. eh, que no sé si lo querés contar, porque es muy interesante. Una vez, Claro, claro. para la audiencia, comento, hablábamos con Alexandro, me preguntaba de dónde salió el nombre de Creighton School of Management. Entonces yo Ajá, le conté que, bueno, que fue una creación que llevó todo un tiempo. ¿Por qué? Porque hoy es un poco más difícil poner un nombre a algo, ¿sí? De lo que era, no sé, 20 años atrás, ¿no? exacto. Particularmente a mí es un proceso el de naming que me gusta bastante. Eh, tengo alguna, y hoy justamente el proceso de naming tiene que seguir, digamos, algunos parámetros que básicamente están dictados en buena medida por la presencia digital. O sea, vos hoy no le podés poner un nombre, crear un nombre de marca sin haber, por ejemplo, previamente ido a Google o un ChatGPT o algo así a preguntarle a ver si eso ya está tomado, si ya alguien lo hizo, o a ir a un buscador Ujú. de .com a poner el nombre que se te ocurrió a ver si ya está tomado, ¿no? O sea, han pasado muchos casos de gente que crea un nombre y lo lanza y cuando quiere ir a lanzar Claro. a buscar el nombre en las redes sociales o registrarlo o registrar un dominio web, de repente ese nombre ya está tomado y quizás por algo que ya está abandonado, que eso es lo peor a veces, ¿no? Ujú. Porque de última. Pero bueno, tu consultora se llama Arthur and Bernard, ¿no? Entonces Sí. tiene una lógica de, Ahora, claro, yo la saqué en su momento, pero tiene una lógica de por qué. Entonces, ahí contanos el origen. sí, bueno, Arthur and Bernard no se llamaba Arthur and Bernard. Ah, Yo le digo el nombre más tonto que le podíamos poner, mm, y justamente hicimos todo lo que no se tenía que hacer, ¿sí? mira, Entonces con mi socio dijimos, a ver, ¿cómo le vamos a llamar a la consultora? Y tanto a mm, mi socio como a mí nos gustan los nombres gringos, los nombres en inglés, ¿sí? Y eso lo sí, conversamos en algún momento. De hecho, este laboratorio donde potenciamos y aceleramos el marketing digital se llama Loopster Lab, de Loop, claro, ¿sí? sí, Y me tomó tiempo encontrar el nombre porque aparte que el nombre a mí me tiene que gustar, me tiene que dar orgullo decirlo, tengo que sentirlo en el corazón, en el alma y demás. Entonces, Loopster sí, Lab quedó fantástico. Pero cuando partimos con la consultora, no me acuerdo perfectamente si fue una idea de él o mía, pero al final le pusimos de nombre Go, así como Go, anda, ¿sí? ah, El nombre más común que podía encontrar en la vida. sí, Y le agregamos Management, Go Management and Partnership, o sea, más largo y raro no se podía. Bueno, comenzamos, ¿sí? Comenzamos el negocio, iniciamos actividades, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos operaciones en 5 países, que de alguna otra manera, después de la pandemia se fue todo al tacho, y hemos logrado consolidar relaciones con los clientes y las redes sociales, lo digital nos ha permitido cambiar un poco el modelo de negocio y ahora estamos evaluando nuevamente volver o complementar a lo que hacemos ahora con el modelo de negocio anterior, donde teníamos directores en cada país que venían a ser socios nuestros para la operación en el país. claro, Entonces nos estaba yendo súper bien.
Habíamos lanzado una revista digital, toda Latinoamérica, cerca de 3.000 y tantos suscriptores. Muy bien. La portada, había mucho trabajo, teníamos un director creativo colombiano que cuando me mostró la portada de la primera edición, yo le dije, ¿y dónde sacaste esta imagen, Alexandro? Tienen esta imagen que de 40 capas. Yo quedé fascinado con la portada de la revista. Y de pronto me llama el abogado, me dice, Alexandro, una compañía telefónica nos acaba de meter una demanda por propiedad intelectual. Entonces, cuando reviso el documento, ni los colores se parecían, ni el nombre, era un tema de cómo sonaba, de fonética. Se lo llamo a mi socio y le, ¿qué hacemos? ¿Y cuáles son las opciones? Bueno, opción uno, ir a la pelea, no lo vamos a tener que llevar porque, claro, una compañía de teléfonos versus nosotros es como, Sí. vamos a tener que, nos van a llevar hasta la Corte Suprema y va a ser costoso y demás. Y lo otro es que bajemos la web y dejemos de distribuir la revista. Luego de una semana nos dimos 5 días para analizarlo, porque la verdad que nos complicó mucho, y al final decidimos bajar todo, ¿sí? Y ahí comenzó el proceso de, bueno, ya no importa, sigamos para adelante y busquemos un nombre. Y eso nos tomó nosotros seguíamos facturando de igual manera, era un tema de la página web y de la Claro, la revista, parte visible del negocio la era, parte claro, visible, lo otro no había problema. claro. Y bueno, seguimos facturando, pero comenzamos el proceso de buscar nombres. Y ahí Mm. aparecían los nombres, uno siempre buscando ver consultoras que hagan cosas similares, Anderson Cooper, pues, qué nombre, ¿no? Y de pronto apareció este nombre Arthur and Bernard, que en realidad no es nada más ni nada menos que los segundos nombres mío y de mi socio. Mi Mm. segundo nombre es Arturo, el segundo nombre es Bernardo, Arthur and Bernard. Claro. Y nos encantó. Listo, aquí está, vamos a la agencia de branding, ármenos la propuesta, el logo, diseño, etcétera. Y en una reunión nos hacen la presentación del logo y pusieron simplemente para completar, para que se vea mejor la lámina, pusieron Arthur and Bernard, el primer management center de Latinoamérica. Y yo me quedé mirando la lámina, lo miré a mi socio, que justo estaba acá en Bolivia, eh, y dijimos, aquí la tenemos. Creo que Es esto, agarramos claro. a la directora creativa, la abrazamos, la besamos, no entendía nada, pero habíamos encontrado esa frase que nos iba a permitir nosotros, y a partir de ello, diseñar un modelo de negocio y un ecosistema para justificar por qué somos el primer management center en Latinoamérica, porque al final, ¿qué es management center? Y a raíz de eso, recuerdo que una empresa cuando nos llamó a una reunión, nos recibieron, etcétera. Justo acá en Bolivia, mi socio también estaba acá, viajaba muy seguido a Bolivia. Me dijo, "Oh, bienvenido, gracias por venir, Arthur and Bernard, son muy conocidos ustedes". Y yo por dentro decía, ¿cómo un nombre puede generar eso que la gente piensa que nosotros, no sé, teníamos sede en Silicon Valley, Nueva York, Madrid, Hong Kong? Y la verdad que no tenía nada que ver, por lo que el nombre ayuda mucho a la credibilidad, ayuda mucho a generar confianza y obviamente ayuda mucho a abrir puertas. Bueno, y aparece un factor ahí que lo acabas de decir, que a veces se da, no siempre, y digamos, para los emprendedores siempre es positivo, aunque después siempre hay gente que no le gusta, pero es el tema de la confusión, ¿eh? Cuando la confusión es positiva, Exacto, ¿no? O sea, porque está la exacto. confusión negativa, que obviamente te puede confundir con alguien que tiene mala reputación, pero Exacto. de repente hay gente que eh, lee otra cosa o decodifica cuando está leyendo, su cerebro decodifica otro nombre mientras está leyendo el tuyo, digamos. Entonces de repente dice, ah, esto es como, y automáticamente, ¿no? Y se genera esa confusión. Y que de repente a veces puede pasar que en las conversaciones, después que vos vas teniendo con ese cliente, esa gente, de repente en algún momento te pregunta, pero ustedes no eran tal cosa, y vos le decís, no, nosotros tal cosa. Bueno, Claro. claro, tal otra. Entonces, pero bueno, ahí está bueno para reforzar que es una cosa común que puede pasar, ¿no? Eh, y te llevo ahora entonces a esa partecita, a esa bajada que les dio la gente creativa que les estaba haciendo la marca, que decía el Management Center, ¿no? Mm. ¿Cómo
digamos, en realidad sería, ¿por qué una pyme, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que estuviste mencionando previamente de que siempre están enfocados en la urgencia, bueno, las cuentas por cobrar, que no les cierra el flujo, etcétera, y no pueden o les es muy complicado ponerse a mirar lo importante y estratégico a mediano o largo plazo? eh, ¿Cómo es que llega una pyme a decir necesito contratar un gerente externo? Digamos, alguien que hoy no está en mi equipo, pero que sé que lo necesito, ¿sí? Ujú. Primero porque yo siempre digo, yo tengo una alta tasa de cierres, ¿sí? O Muy bien. sea, la dificultad mía no es el cierre, sino es la prospección. Es ponme a un dueño de una pyme a tomar un café que yo cierro esa venta. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente cuáles son los problemas. Y si que es valga la redundancia, un gran problema en el mundo de los negocios y del emprendimiento, porque si no tienes claro el problema, tu oferta o tu propuesta de valor va a estar totalmente desconectada y es la razón del por qué no estás vendiendo, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces bien el problema, eh, le cuentas lo que él ya sabe respecto a los problemas que tiene y les dices cómo se pueden ir solucionando y cuál es el camino que tienen que hacer, a ellos les empieza a dar sentido. Porque muchas veces el problema ni siquiera está en el qué tengo que hacer. Mm. Yo sé que tengo que vender más, yo sé que tengo que contratar gente, Ah, yo ya sé lo que tengo que saben. ordenar las finanzas, eso lo saben. En Claro. algunos casos no, te cuento, en algunos casos no. Ah, El problema no está en el qué, el problema está en cómo lo hago. mm, Y a veces es un tema de orden, a veces es un tema de poner foco en las reuniones, a veces es un tema de poner las preguntas correctas, a veces es un tema de llevarlos por los caminos correctos. Eh, a veces el problema está muchas veces en la toma de decisiones, en la sí, inseguridad. Entonces, todo aquello que me genera incomodidad, mañana lo hago, mañana lo hago. ¿Sí? Procrastinamos mucho en temas que son claro. importantes y estratégicos y nos enfocamos en temas que retar a la gente, decirle que no miren el teléfono, responder correos, Mm, preocuparse de cosas que no suman, que no agregan valor. Entonces, en esas reuniones ponemos mucho foco y abrimos muchas conversaciones y bueno, este servicio yo lo tengo con empresas de distintos sectores, industrias de todos los tamaños de la economía en Latinoamérica, enfocadas en pequeñas y medianas, entonces como que traigo muchas conversaciones, muchas experiencias eh, y sobre todo eso me ayuda también a buscar soluciones en otras industrias para algún problema que tenga tu negocio. claro, Eh, sí. entonces, el abrir conversaciones es súper importante. El dedicarnos a conversar, a conversar realmente. Y Algo que decime, no pasa. y vos decías, por ejemplo, haces ese cierre con el dueño de la pyme, Ujú, etcétera, ¿no? Entonces, pero que seguramente te encontrarás con resistencia por parte de los equipos, ¿no? O sea, porque el dueño te dice, ok, Alexandro, vamos con esto, eh, organicemos, venite a mi empresa o hagamos una reunión con mi empresa, manejate ahí. Bien, ahora, ujú, eh, ¿qué resistencias solés encontrar más frecuentes, digamos, ujú, con los otros integrantes del equipo ejecutivo de esas pymes, que de repente viene alguien de afuera a un lugar ujú, donde no son tantas personas, ¿sí? ujú, O como decías antes, que encima hay gente de la familia, etcétera. ujú. Y bueno, ¿cómo es ese recibimiento, digamos, y esa interacción? Sí. Mira, generalmente las pymes con las que trabajo hoy en día son pequeñas y medianas empresas que van desde tener 15, 20 personas y facturan mucha plata, Mm. hasta tener 100, 120 personas, 111 personas, que es la pyme más grande que tengo. Eh, ¿Y cuál es la resistencia? Fíjate que la primera resistencia es justamente el dueño y Ah, su círculo cercano.
¿Sabes por qué? Porque si bien les da sentido todo, les choca el ego de que venga Mm, alguien y les tenga que decir qué es lo que tienen que hacer y que eso que uno les dice vaya en contra de lo que ellos quieren, claro. ¿sí? Entonces ahí es donde aparece como el primer sabotaje. Empiezas a ver que Mm, las cosas no avanzan o la terquedad de decir, mira, Alexandro, queremos ir por este lado, ¿sí? No hagamos esto que tú dices, vamos por este lado. Entonces, ese es como una resistencia. Y la otra resistencia que tiene que ver con los equipos, generalmente las pymes no suelen tener gerentes de área porque les sale caro. O sea, una mm, pyme tiene generalmente jefes de área, tiene responsables de área, coordinadores de área, supervisores, encargados, pero gerentes no tiene. Entonces, mm, yo siempre tengo la primera o segunda reunión es con todos esas personas que tienen responsabilidad en el área. Y les explico y les dejo muy claro cuál es mi rol dentro de la empresa. Y qué es lo que yo busco y qué es lo que espero también de ellos. Pero busco sí, ser busco generar mucha empatía, de generar confianza, de que se den cuenta que acá tenemos una posibilidad de que la empresa mejore, de que se hagan mejor las cosas, que mejore en el sentido de que aquello que a ti te toma hacerlo 3 horas, en algún momento te va a tomar mucho menos tiempo, que vas a tener más libertad para hacer más cosas, que va a estar todo más ordenado, porque muchas veces las trancas se detienen justamente en el gerente. mm, ¿Por qué? Porque el gerente está apagando tanto incendio, está metido en tantas cosas, que deja de ponerle el foco, como he dicho, en cosas estratégicas. Entonces no tengo respuesta, no tengo respuesta, no tengo respuesta, y sigo retrasando cosas que son importantes y que hay que tomar decisiones rápidas. Eh, aunque entonces, aparecen eh, las frases que todos odian, que es esto ya lo probamos, no funcionó. claro, claro, Claro. exactamente. Entonces, cuando suele aparecer alguna persona eh, y veo que está realmente cerrada, ahí yo tengo un uno a uno, una conversación con esa persona. Eh, bueno, ahí hay que jugar un poco también con la forma de la otra persona, ¿no? A veces las personas buscan validación y yo la verdad que lo que menos me interesa a mí en la vida es demostrar lo que tengo, lo que no tengo, lo importante que puedo ser o no lo importante, mis estudios o lo que... A mí me da lo mismo, a mí me interesa que a la empresa le vaya bien. Claro. Entonces, cuando la otra persona siente que en realidad esa persona nueva, ese sujeto ajeno, eh, llega a la empresa y llega con la intención de verdad de apoyarte, y que no me vean como una amenaza, porque al final, al principio, todos te empiezan a ver como una amenaza, entonces como que bajan la guardia y empiezan a abrirse un poco más respecto a la situación, y es como me decían en dos empresas, llegó el cura. Ah, hay que ir a confesarse, porque a mí me contaban todo lo que pasaba en la empresa y yo me enteraba antes de todo, antes que el dueño, lo cual obviamente le generó una preocupación y lo cual desencadenó un trabajo con el dueño que tenga que ver con si no estás escuchando y no estás generando confianza, y si cuando alguien te dice algo, la otra persona es la chismosa y lo terminas votando porque te miró feo, porque huele mal, entonces acá tenemos un problema de fondo. Las empresas, las pymes, no saben cuánta plata pierden por la rotación que hay en sus equipos, por mal proceso de reclutamiento y selección, por mal proceso de inducción y por problemas propios de las pymes que tiene que ver con la confianza, con la persona no me gusta, su estilo. Es una persona súper buena, súper eficiente, hace las cosas rápido, escapa, tiene conocimiento. Si a ti no te gusta, es un problema que tiene que ver más contigo que con la persona. Claro. Eh, entonces, bueno, de esa manera voy un poco jugando, manejando y gestionando esa relación con los equipos. Muy bien. Y te llevo un poquito más a lo que sería el corazón del negocio, ¿no? Cuando llegas a esta pyme, ya hiciste básicamente buena parte de tu trabajo. ¿Cuáles son, digamos, los tres, cinco indicadores que, digamos, a vos te dan la señal o que le dejás funcionando a la empresa para decirle, listo, mi trabajo ya está bien hecho, ya cumplí con lo que vine a hacer acá? Mm. Sí. Bueno, son varios, ¿no? Mm, Primero lo más importante es que aprendan a abrir espacios de conversación, ¿sí? Entonces hacemos una reunión contigo, Fernando, con tu equipo, y de pronto tú llegas y dices directamente lo que hay que hacer. No abres ningún espacio de escucha,
de escuchar opiniones, de resolver problemas en equipo. La pandemia nos demostró que la mayoría de los problemas se resolvieron en equipo. Yo tengo muchas historias con pymes que la solución estuvo en los equipos, no estuvo porque venía yo el creador a dar, no, fue cosas que fueron generándose dentro de los equipos porque los equipos encontraron espacios para conversar. El liderazgo no depende de un cargo. El liderazgo es como un apodo, o sea, el cargo es como un apodo. Hoy en día eres gerente, mañana no lo eres. Entonces, al final, el liderazgo depende de la calidad de nuestras conversaciones. Entonces, ¿de qué conversamos dentro de las empresas? Eh, entonces, lo primero que a mí me gusta instalar es cómo tenemos que conversar dentro de los equipos, cuáles son las conversaciones que nos dan gasolina, las conversaciones que nos quitan la gasolina, conversaciones que nos permiten ser protagonistas de la historia que vamos a comenzar a contar y no las conversaciones que nos dejan como un simple mero espectador y empezar a tener distinciones, ¿sí? Dentro de los equipos. Eh, una vez que empezamos a ver ese tema y que empezamos a generar esas conversaciones que son necesarias, a mí me interesa mucho hacer que la estructura del negocio funcione como un organigrama, pero de manera muy horizontal, ¿sí? Eh, y eso implica que la gente sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo se lo va a medir y cuál es el conducto regular para pedir las cosas, ¿sí? Yo tengo una metodología bueno, no es mía, que conocí y que fui modelando un poco, mejorando, adaptando, cuando me formé como coach ontológico, que tiene que ver con la forma en cómo nosotros pedimos las cosas. Entonces el pedir no pasa por decir, Fernando, elabora el informe de ventas del mes pasado y tú llevas 2 semanas trabajando. Ese es un pedido pésimo y muchos de los problemas, y nadie me lo ha refutado hasta hoy, el principal problema que tienen todas las empresas, pero principalmente las pequeñas y medianas empresas, es comunicación. Por una sencilla razón, las empresas son redes de conversaciones por personas. Entonces, si las empresas son redes de conversaciones, entonces decimos que las personas coordinan acciones. Entonces, cuando yo llego a la empresa, nada pasa si yo no dialogo con otra persona, si no coordino, si no le hago un pedido, si no hago una declaración, si no me comprometo. Eh, entonces, esas cosas respecto a cómo las pedimos tiene que ver con la flexibilidad de entender de cuál es el conducto regular y cómo coordino el trabajo día a día y cómo tengo reuniones semanales con cosas básicas, ¿no? En vez de estar mirando los resultados de venta el 25 o el 24 del mes, ¿por qué no lo ves toda la semana? Yo he trabajado con los equipos de venta y han incrementado sus ventas por una sencilla razón. eh, Ver el informe de ventas de manera semanal, dividirlo por semana. Entonces, si tu objetivo son $100.000, por ejemplo, tu objetivo son 25.000 a la semana. Y tenemos que ir corrigiendo, ajustando y viendo qué hace que logremos o no logremos. Y después ponerles indicadores, ¿no? O sea, si mi producto implica que yo tengo que cerrar 10 ventas al mes, por ejemplo. Bueno, entonces para cerrar 10 ventas, ¿cuántas proformas tienes que presentar? No sé, 30 proformas. Ok, para presentar 30 proformas, ¿cuántas reuniones tienes que generar? 50. Bueno, para generar 50 reuniones, ¿cuántas llamadas tienes que generar? Entonces, no solamente es el número, después es el porcentaje de efectividad entre cada una de las etapas, porque ahí te das cuenta que el problema quizás no está en la reunión de contacto, en la prospección, quizás está en el cierre o quizás está en la proforma. O sea, tienes alta efectividad en todas las etapas, 100, 90, 100, 90, pero en una etapa tienes Ahí, 60%. claro. Ahí te baja. Ahí tienes el problema, entonces tenemos que corregir ese problema. Eh, entonces, para mí las personas dentro del equipo es fundamental. Si no hay personas en la pyme, imagínate tú en una pyme que le digamos hoy a partir de mañana o del lunes, no vengan a trabajar. ¿Qué pasa con esa empresa? En el corto plazo va a terminar quebrando. Nadie responde mail, los clientes llaman, nadie responde, nadie lleva producto. Ok, no hagamos eso porque es trágico. Entonces, vamos a trabajar el lunes, pero coloquémonos En Scotch, voz alta. Durex, Claro, claro, un bozal, no hablar. claro. Vamos a tener que, con señales, bueno, la empresa va a terminar quebrando igual en el mediano plazo. Hay muchas, vamos a bajar la calidad, los clientes no vamos a poder, bueno, entonces
al final todo pasa porque coordinamos acciones, porque dialogamos, porque conversamos. Entonces, para mí los equipos es fundamental. Y como siempre le digo a las pymes, ¿no? Las pymes buscan contratar gente por el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque no conocen sus números, conocen uno o dos datos de su estado financiero muy, muy básico, importante, pero no suficiente. Entonces, más allá de que en ciertos países el costo laboral es alto, contratar a una persona cuesta, etcétera, pero si tú contratas a una persona es para que te agregue valor, Claro. ¿sí? Dependiendo del área, ¿no? Para si es de ventas, que te genere el valor y te lo retribuya, haya un retorno. Eh, entonces, yo te pregunto, ¿no? O le pregunto a la gente que nos ve, ¿no les gustaría tener en su equipo? A mí me gusta Colo-Colo, a mí me encantaría que Messi haya jugado en Colo-Colo. Claro. Y seguramente todos los colocolinos estarían de acuerdo, ¿sí? Bueno, Colo-Colo tiene la posibilidad de pagar. Ah, quizás no. Ah, bueno, entonces es un tema de plata. Entonces, si nosotros queremos que la empresa crezca y perdure en el tiempo, necesito tener los mejores dentro de mis posibilidades. Y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo también de mover gente y que no te aparezcan con esto, ah, es que yo lo tengo hace 15 años trabajando, ¿sí? Pero 15 años quizás es mucho tiempo, quizás necesitamos renovar, quizás han sido 15 años que ha acompañado resultados, pero ha sido por inercia, no por un tema realmente de la persona. Eh, entonces son como varios indicadores que al final nos permite darnos cuenta si es que en realidad todo lo que hacemos está enfocado en la visión del negocio, si es que en realidad vivimos los valores. A mí me gusta que las personas, eh, seguramente has escuchado tú también estos comentarios como decir, qué sé yo, Fernando, aquí se viene a trabajar, tus problemas me los dejas afuera. Tú das Sí, un paso en la empresa y tus problemas afuera. claro. Yo una vez le dije a un dueño de la empresa que me terminó subiendo y bajando, y de hecho me despidió Mm. con este servicio, pero a la semana me volvió a llamar y me pidió disculpas. Eh, yo le dije, oye, bueno, explícame cómo haces eso, cómo haces qué, cómo haces que la gente con los problemas que tienen dejen esos problemas afuera, como si fuera descargo, dejo una mochila en el Claro. piso de la entrada y entro sin la mochila. Eso no sucede. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hacer que la cultura de esta empresa a mí me permita decir, hoy voy a ir a trabajar y tengo buenos compañeros de trabajo, mi jefe es maravilloso, las empresas nos capacita, existe ese salario emocional, que es el que muchas empresas no tienen. Pucha, tenemos actividades que nos permiten desconectarnos del día a día, no nos obligan a estar 8 horas sentados con una cámara que cuando agarro el teléfono, trrr, suena aló, sí, deja el teléfono, ¿sí? No nos permiten, Sí. o si me paro, o si no estoy, ya soy catalogado de mal funcionario, de mal colaborador, Mm. y eso implica que la gente termina quedándose más horas para que el jefe vea, sí, jefe, me estoy quedando más tiempo porque tengo cosas que terminar. Eso es una tontera. Ese es un cáncer que tienen las empresas. Yo cuando veo gente que se queda más allá de la hora que tienen que trabajar, yo digo aquí hay un problema grave, porque yo nunca me he ido de un negocio ni del trabajo cuando era empleado sin cosas que hacer. Quizás terminé lo que me propuso ese día, pero uno siempre tiene cosas que hacer. Eh, entonces yo creo que ahí las personas cumplen un rol importante y hay que darle ese valor para que la gente en realidad disfrute ir a trabajar más allá del problema que tienen en casa o el problema personal. Tal cual. Bueno, y para ir terminando, ¿has ido preparando tu futuro quizás, no sé, con esta nueva empresa de marketing digital que estás lanzando? Eh, ¿Cómo te ves, o bueno, cómo te ves vos, o cómo te ves también tu negocio en los próximos 5 años, ¿no? Digamos, en un ambiente en el cual hoy las empresas están bastante revolucionadas por el tema de la inserción de la inteligencia artificial. Hay Mm. estudios que dicen que, bueno, los agentes de inteligencia artificial digamos, no van a suplir las condiciones de trabajo de muchas personas, de otras sí, ¿sí? Eh, pero obviamente eso también genera o está generando en el último tiempo cierto nivel de incertidumbre en muchos equipos de decir, mi trabajo realmente es importante o me pueden reemplazar o lo que yo hago
o lo que supuestamente tengo que hacer, digamos, o que hasta el año pasado significaba el 30% de mi tiempo laboral anual, hoy me lo hace en una semana una inteligencia artificial. Entonces, eh, ¿cómo estás viendo o cómo te estás viendo vos para los próximos 5 años? Sí. Eh, Mira, yo he venido trabajando mucho este tema, Mm, eh, justamente por eso, ¿no? Es como de aquí a 20 años, ¿qué te imaginas estar haciendo? Y mm, si hay algo que yo me imagino estar haciendo, es algo que a mí me apasione. Y todo lo que hago actualmente, todo lo que estoy construyendo, lo disfruto muchísimo. La inteligencia artificial llegó para quedarse, o sea, más allá de los puestos de trabajo que posiblemente la inteligencia va a reemplazar, uno no le queda otra más que sumarse. Si tú no sabes utilizar ciertas inteligencias artificiales que hay para todo, o sea, yo cada vez me sorprendo cuando me aparece una inteligencia artificial para una cosa, para sí. otra, y a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo a complementar lo que yo hago. O sea, yo no le dejo la información a que la responda la inteligencia artificial, Claro. porque aparte que necesita un contexto muy bueno, ¿sí? Mm, Pero sí te ayuda a complementar y generar esa sinergia, es como tu compañero de trabajo. Entonces, cuando yo soy gerente externo de una empresa, también tengo una inteligencia artificial que me acompaña y que me mm, permite agregarle más valor al cliente y claro. obviamente con ello ayudarlo a que muchas cosas se automaticen. Hoy en Mm, día estos famosos bots estáticos donde uno escribe y te da cuatro opciones y después te da tres opciones más y al final la gente lo que quiere es humanizar esa relación. mm, Y con la inteligencia artificial bien entrenada sí lo puedes hacer. Eh, entonces, yo la verdad que me siento súper tranquilo. Creo que ambas empresas están tomando el camino que tienen que tomar. Los tiempos son los tiempos que a cada una le toca. Yo creo que no hay que ni acelerar o desacelerar ni una ni otra. mm, Y va a depender también de un tema de crecimiento. Hay muchas empresas que buscan crecer muy rápido, pero el crecimiento rápido también trae otros desafíos, ¿sí? Y tú tienes que estar dispuesto a identificar cuáles son esos desafíos y si estás dispuesto a ese crecimiento acelerado. Y la verdad que nosotros estamos tranquilos con cómo estamos. Creo que el mundo de la tecnología, el mundo digital, el mundo de los ERP con inteligencia artificial va a ayudar a que los negocios puedan tomar decisiones mucho más rápido eh, y yo creo que yo creo que el gran desafío siempre va a estar en cómo orquestar a los equipos de trabajo. En la medida que yo tengo mejores personas, la medida que yo apuesto a que esas personas estén más preparadas, eh, eso me va a permitir tener un negocio mucho más alineado y que funcione solo. Cuando un dueño de una pyme, yo siempre les digo, cuando un dueño de una pyme puede decir me voy a ir de vacaciones, y no esté recibiendo llamadas, ni esté llamando por teléfono, ni prendiendo el celular con la aplicación para ver qué está haciendo cada una de las personas, sino que se va tranquilo, sí. entonces habremos hecho un buen trabajo y creo que ese es el camino que tienen que tomar los dueños. Muy bien. Ahí tenés un buen indicador entonces Sí, claro, obvio. del éxito de tu trabajo. Muy bien. Exacto. Muy bien. Bueno, Alexandro Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Orden Espontáneo. Antes de cerrar, me gustaría que nos compartas, bueno, tu programa de radio, eh, que se emite por Radio Capísima, ¿sí? Pero bueno, también se puede escuchar por YouTube y demás, así que bueno, para que la gente te pueda seguir también por ahí. Sí, sí, todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora Chile. Hacemos Región Emprendedora, que es un programa que busca traer conversaciones para los emprendedores, conversaciones que llevo adelante con gente experta como tú, que los invitamos y conversamos de diversos temas. Tenemos a un economista que todos los meses nos da el reporte de economía de Chile, que es Alejandro Maureira, que ha acertado desde que está en la radio, que comenzamos con el programa hace 2 años, ha acertado en cada uno de los, de los datos, de la proyección que él hace. Y él tiene mucha experiencia en todo lo que es aceleración de startups.
y él da su reporte de economía todos los meses. Entonces, por un lado tenemos expertos, por otro lado tenemos emprendedores, principalmente chilenos, pero también invito a emprendedores de otros países como para conocerlos. La idea es visibilizarlos, conocer cómo lo están haciendo, cómo funciona el modelo de negocio, qué aprendizajes tienen, qué errores no cometerían. Y toda esa experiencia que yo llevo adelante con este emprendedor o emprendedora con la que converso le sirve a otros que están escuchando. Yo creo que eso es lo importante. Así que nada, ahí pueden ver los episodios en mi canal de YouTube, están todos. Así que bueno, siempre es una buena experiencia para seguir abriendo espacios de conversación y seguir aprendiendo. Al final uno aprende mucho también conociendo cómo lo han hecho otros emprendedores. Así es, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, a todos los que nos escuchan también aquí en Orden Espontáneo, les invitamos a seguirnos tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, para bueno, estar al tanto de nuestros nuevos episodios con otros líderes de toda la región de América. Así que bueno, nos encontramos en la próxima. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación y mucho éxito.